sube el mínimo a 18, suben los trenes, empujará la inflación. Difícil absorber para todos nosotros estos aumentos. Sí, mira, María, en el índice de febrero que se conoció ayer, los aumentos de transporte implicaron un alza del rubro de transporte, aumentó el 2%, ¿no? Incidió fuerte, y este mes también va a incidir fuerte porque es casi el mismo aumento, más o menos un 9%, ahora acumula el 40%, ya anunció el gobierno nacional, fueron en forma escalonada, ¿no? De esta manera el boleto mínimo se fue de 16.50 a 18 pesos. Ojo que ahora va a venir un aumento de subtes también, pero bueno, eso charlamos un ratito. En mayo aumentan de nuevo. Sí, correcto. Y te digo una cosa, el aumento de trenes, te lo voy a comentar, para el Mitre, Sarmiento y San Martín se va a 12,25 el mínimo. Para el Belgrano Norte son distintos valores, 6,75, para el Roque y Belgrano 7,75 y para el Urquiza 8 puntos, ¿no? Pero lo que vos decías, ayer se conoció el índice, hoy un nuevo saque, ¿no? Y hoy los trenes, hoy los colectivos, sabemos que falta el subte, se van sumando a la inflación, al número de marzo en este caso. Va a volver a aumentar en marzo, en mayo, en abril, sí. De esto vamos a hablar. El subte va a aumentar, se va a ir a 19 ahora en abril y después se va a ir a 21, ¿no? Son aumentos que también no paran, por eso a veces hay cierta incertidumbre cuando el gobierno dice no, después de mayo empieza a bajar la inflación, porque bueno, muchos me preguntan cómo se va a hacer, porque los costos están aumentando y mucho, ¿no? Hay una inercia que no se puede parar. Exactamente. Y que suma a la inflación de cada uno de los meses, todos esperando que llegue el momento en que baja. Claro, inercia que parece que la cuestión monetaria, ¿no? La torniquete monetario no lo ataca, o sea, ataca el tema monetario, pero no la inercia, la indexación y este aumento de costos, ¿no? Estamos en comunicación con Federico Furiase, que es economista y nos va a ayudar a entender, por ejemplo, Federico, si fuera posible, buenas noches, ¿cuánto incidió el aumento de la carne en esta inflación de febrero de 3,8? ¿Tenés los números? Sí, en realidad casi un punto está explicado, es la contribución del aumento en carnes en general, y te diría otro punto está explicado por el aumento tarifario, con lo cual si uno despeja el aumento puntual de carnes y de tarifas, la inflación hubiese dado aproximadamente un 2%. Entonces, lo que vimos en febrero, este número muy alto de inflación, tiene que ver con ese aumento puntual en carnes, donde, digamos, la mesa de los argentinos tiene insumos que se exportan, con lo cual ahí hay una conexión muy directa con lo que pase con el dólar, y lo que tiene que ver con el aumento tarifario, que vamos a tener el grueso de los aumentos tarifarios concentrado en los primeros meses del año. Entonces estamos viendo aumento tarifario, parte de rezago de lo que fue el aumento del dólar del año pasado reflejado en alimentos, y además lo que tiene que ver con inercia, ¿no? Paritarias que se están reabriendo, tenés negociaciones paritarias que tratan de compensar una parte de lo que perdió el salario el año pasado, por eso decimos inercia. Tenemos contratos con indexación al pasado, por ejemplo, jubilaciones van con la inflación pasada, entonces eso hace mucho más difícil y más costoso bajar la inflación con la política monetaria, porque tenemos la inercia, la indexación de contratos, la suba de tarifas, el alto traslado a precios de la devaluación pasada, y eso hace que la política monetaria sea más ineficiente. Pero eso no quiere decir que la política monetaria no funcione, ¿no? El Banco Central de alguna manera redobló la apuesta, endureció más su política monetaria en términos de aspiradora de pesos y subir la tasa de interés para que justamente este dato malo de inflación de febrero no genere expectativas de más inflación. Ahí es donde el Banco Central tiene que actuar, y claramente estamos en estos primeros meses del año donde coexisten alta inflación y el apretón monetario, y eso es recesivo, y corre riesgo de que la política monetaria se piense que no está teniendo efectos, pero claramente de alguna manera la política monetaria está tratando de neutralizar esos efectos hacia adelante. Ahora, Federico, el gobierno, a través del ministro de Economía y otros voceros, dicen, bueno, después de mayo la inflación va a ceder. ¿Va a ceder o puede haber nuevos aumentos de costo, el tema salarial, y puede hacer que la inflación no baje? Bueno, el éxito de, digamos, que la inflación después de junio, que es donde tenemos los aumentos tarifarios,
y las paritarias empiece a bajar y se acerque 2% o algo por debajo de 2%, va a depender esencialmente que esta política monetaria de absorción de pesos y suba de tasa de interés se traslade en estabilidad cambiaria. Con lo que eso implica en un contexto donde tenemos una economía que está muy expuesta a mercados internacionales y sobre todo al ruido político del año electoral. Entonces, mientras la política monetaria logre mantener un tipo de cambio medianamente estable, es decir, que se mueva por detrás de la inflación esperada y con un crédito que no va a reactivarse con estas tasas de interés, en ese contexto podemos ver una inflación que va a desacelerarse a partir de junio, donde pasa el grueso de los aumentos tarifarios. O sea que estamos Pero hablando claramente del con esta segundo condición, semestre otra vez, ¿no? Prácticamente, junio. Exactamente. Y el piso de la inflación de marzo, la inflación de marzo, decíamos con Marcelo, va a ser alta también. ¿Qué números están manejando ustedes? Exactamente. Nosotros desde EcoGo hacemos medición semanal de alimentos. Con 2 semanas cerradas, alimentos tuvimos un aumento. Primera semana de 1,2, segunda semana de 1,4. Es verdad que la inflación alta de febrero dejó un arrastre importante para marzo, con lo cual estamos en una proyección preliminar de inflación para marzo, para todo el índice, en la zona de 3,2%, por el arrastre alto que dejó alimentos y además tenemos de vuelta aumentos tarifarios. Además, marzo es un mes estacionalmente alto donde tenemos colegios, con lo cual, digamos, en definitiva, no vemos que la inflación rompa el piso de 2,5 hasta mayo-junio. Nosotros, nuestra proyección de inflación para todo el año es de 35, estamos bastante por arriba del promedio, pero para llegar a ese 35, la inflación se tendría que desacelerar a partir de junio a un ritmo promedio de 2,2%. Y ese 35 cierra con aumento de tarifa de 40%, salarios, aumento punta a punta en la zona de 39-40%, y tiene como supuesto que el dólar se mueva por detrás de todo, un 25% punta a punta diciembre de 2019, diciembre de 2018, para lo cual, para que el dólar se mueva por detrás de la inflación, el central no tiene mucho espacio para bajar las tasas y en ese escenario la recuperación del crédito se va a posponer. Federico, muchas gracias por este contacto con Telenoche. Gracias, por supuesto, por tu participación. Marcelo, está complicada la cosa, dice Furiase, que esta estabilidad que se supone que será la estabilidad monetaria, todavía tiene que trascender lo monetario y verse Claro. en otros aspectos de la economía. Digamos, tiene que ser como un corset para todo el resto de las cuestiones inflacionarias que están produciendo, entre otras la indexación, los aumentos de costos, y ojo que también puede generar un resultado para la inflación, pero también perjudica para la actividad económica, ¿no? Esa recuperación que el gobierno espera se podría demorar en el tiempo porque el Banco Central ya anunció que viene con el garrote financiero, ¿no?